Algunas bandas dominaban las ondas radiofónicas, otras dominaban el underground. En este vídeo nos sumergimos en las 10 bandas de hard rock más infravaloradas de finales de los 80. Tenían el look, tenían el sonido, tenían éxitos listos para MTV, pero los focos nunca se quedaron mucho tiempo. Quédate, porque hablaremos de todo, desde héroes de culto del glam metal hasta leyendas del AOR que desaparecieron tan rápido como llegaron. Y créeme, hoy vas a redescubrir a uno de tus favoritos. Empecemos con algo ruidoso y sucio, con una banda que hizo que el Sunset Strip sonara aún más sórdido. Cats in Boots irrumpió en escena con un solo álbum, Kicked and Clawed, en 1989, pero fue una explosión cruda y de alto octanaje. Su sencillo, Shotgun Sally, era todo denim, cuero y energía sin filtros. Imagina a Motley Crue, pero con más garra y menos pulido. Joel Ellis tenía el gruñido, Takashi Ohashi tenía el talento, y su química era explosiva, aunque efímera. Desaparecieron casi tan rápido como llegaron, pero dejaron una profunda huella en la escena del glam metal. Si alguna vez has querido saber cómo sonaría el glam metal después de una botella de Jack y un disco de David Bowie, The Moles eran tus chicos. Formados en Chicago, estos chicos rebosaban actitud. Su álbum homónimo de 1988 nos regaló 777 y The Stroll, temas que combinaban sleaze, funk y glam como pocos. Desi Rex aportaba un toque teatral y los riffs de guitarra de S.S. Priest cortaban como navajas brillantes. Eran raros, salvajes y adelantados a su tiempo. Demasiado glam para el metal, demasiado metal para el glam. Eso es lo que los hacía especiales. Aquí es donde cambiamos de marcha, pasando al rock de estadio, exuberante y con teclados. Giuffria fue fundada por el mago del teclado, Greg Giuffria, después de Angel, y su debut en 1984 fue un sueño de rock melódico. Call to the Heart se convirtió en un éxito top 20, impulsado por una ola de sintetizadores, voces altísimas y estribillos dignos de un estadio. Su música parecía un momento cinematográfico congelado en luces de neón, emotiva, elegante y poderosa. No eran toscos, pero tampoco lo necesitaban. Giuffria era la perfección pulida. Antes de pasar a uno de los secretos mejor guardados de Canadá en el hard rock melódico, dale a me gusta y suscríbete si te gusta este canal y quieres ver más. Hablemos de Harem Skarem. ¿Qué puedo decirte sobre ellos? Su álbum debut homónimo salió en 1991, pero su formación y su sonido eran puramente de finales de los 80. Piensa en la producción de Def Leppard con armonías al nivel de Queen. Temas como Hard to Love y Slowly Slipping Away mostraban la voz altísima de Harry Hess y el trabajo limpio y expresivo de Pete Lesperance a la guitarra. No eran glam, no eran metal, pero clavaban el rock emocional a lo grande. Siguieron siendo grandes en Japón, pero en el resto del mundo, criminalmente ignorados. Y hablando de bandas que deberían haber triunfado a nivel mundial, retrocedamos a un dúo que era demasiado extraño para la época. Stone Fury parecía una banda de otro planeta, con un pie en Zeppelin y otro en un paisaje onírico de rock progresivo. Liderados por el cantante alemán Lenny Wolf, su álbum de 1984, Burns Like a Star, era melancólico, pesado y lleno de ambición. Break Down the Walls fue su punto álgido. Una canción épica y cinematográfica
que parecía haber sido compuesta para abrir una película taquillera. Su siguiente álbum se inclinó aún más hacia el drama, pero para entonces, el grunge ya se vislumbraba en el horizonte. Desaparecieron rápidamente, pero Lemmy regresó más tarde con Kingdom Come. Aún así, Stone Fury era algo diferente. Si alguna vez quisiste armonías vocales con riffs de metal para levantar los puños, Silent Rage te lo ofrecía. Su álbum de 1989, Don't Touch Me There, era metal melódico en su máxima expresión. Gene Simmons incluso los fichó para su discográfica. Rebel with a Cause y Rich, Young and Pretty combinaban estribillos para cantar a coro con una actitud arrogante propia de un estadio. Tenían gancho, imagen y el tipo de producción pensada para la radio FM, pero aparecieron al final de la era glam y nunca recibieron el impulso que necesitaban. Si Silent Rage era como un puente entre el metal y la melodía, la siguiente banda logró ese equilibrio a la perfección. Pretty Maids debería haber triunfado a lo grande. Formados en Dinamarca, mezclaban ganchos melódicos con la fuerza del metal europeo. Su álbum de 1987, Future World, era pulido, potente y estaba repleto de temas matadores como la canción que le daba título y Love Games. La voz de Ronnie Atkins podía pasar de suave a gruñona en un segundo, y los riffs de Ken Hammer nunca fallaban. Se ganaron un público fiel en el extranjero, pero en Estados Unidos pasaron desapercibidos. House of Lords era como la realeza del rock melódico, gran sonido, gran producción y voces aún más grandiosas. Su álbum debut homónimo de 1988, formado por Greg Giuffria y respaldado por Gene Simmons, incluyó himnos dignos de estadios como I Wanna Be Loved y la balada poderosa Love Don't Lie. La voz de James Christian era pura clase, suave, imponente, emotiva. Nunca alcanzaron el estrellato mundial al que aspiraban, pero ese álbum debut sigue siendo una obra maestra del hard rock pulido. Pero si prefieres el rock un poco más sucio y mucho más ruidoso, aquí llega el glam de las calles de Los Ángeles. Antes de que Guns N' Roses tomara el relevo, la Guns ya estaba sentando las bases. Formados por Tracy Guns, fusionaron el sleaze del Sunset Strip con la energía del punk y la actitud del metal. Su álbum debut homónimo, de 1988, nos trajo One More Reason, un himno afilado como una navaja, lleno de peligro y arrogancia. Phil Lewis aportó el gruñido. Tracy aportó el fuego. Juntos, eran un polvorín. Nunca llegaron a alcanzar el estrellato, pero tampoco desaparecieron. Por último, pero no por ello menos importante, Pretty Boy Floyd, la cápsula del tiempo definitiva del glam metal. Con el pelo tan alto como sus coros, lanzaron Leather Boys with Electric Toys en 1989. Un disco que era puro sleaze bubblegum, rock and roll, is gonna set the night on fire, lo decía todo. Era pegadizo, brillante y simplemente divertido.
Perfecto para MTV, pero el grunge ya se avecinaba. Fueron ridiculizados, despreciados y finalmente celebrados como iconos de culto. Ahí lo tienes, 10 bandas de rock desconocidas de finales de los 80, que merecían mucho más. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué banda escuchabas a todo volumen en casete cuando eras joven? O mejor aún, ¿cuál has descubierto hoy? No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir esto con alguien que sepa que el mejor rock no siempre fue el más popular.